Camila lo único que busca es que sus arrendatarios se vayan de la casa. Sin embargo, ellos aseguran que no lo harán. ¿Cómo se resuelve esta historia? Ella me dijo, me van a sacar de aquí por la fuerza, con los carabineros, así en el fondo. Muy buenas tardes, inicia la audiencia. Doña Camila, bienvenida. ¿Cómo está usted? Bien, gracias. ¿Y usted? Bien, también. ¿Cuál es su caso? Bueno, quiero que mi mamá pueda recuperar su casa. ¿Quién se la quitó? Mi mamá hace mucho tiempo, junto con mi papá, firmaron un contrato de arriendo con un matrimonio de adultos mayores. Todo fue bien durante un tiempo, hasta que mi papá falleció por una muerte presunta. ¿Cómo Tiempo por después, muerte presunta? mi papá era andinista. Ah, no lo Y encontraron. No lo encontraron, no. ¿Dónde ocurrió eso? En Marmolejo. Queda cerca de, como en Baños Morales, un poco más hacia ¿Ya? Argentina. Queda justo en el límite con Argentina. ¿Y hace cuánto tiempo? Desde el 2009. Hace tiempo. Sí, mucho tiempo. ¿Qué edad tenía su papá? La verdad es que no estoy segura, yo era muy niña, de haber tenido 38 más o menos. Súper joven. Joven, sí. ¿Y su papá era casado con su mamá? Sí, ¿Y cuántos hijos tenían? solo soy yo. Ya. Mi papá tenía otro hijo, pero de un matrimonio anterior. Yo estoy, imagino que en su minuto debe haber sido una noticia nacional, ¿o no? Sí, o sea, salió en hartos medios. Ya me habían entrevistado una vez incluso por esto. Sí, lo buscó mucho tiempo, todas las fuerzas, o sea, lo buscó un regimiento, lo buscó ¿Y había ido rescatandino. solo a escalar la montaña? Sí, había ido solo. Lo siento. Gracias. Ya, volvamos al tema. Ujú. Entonces su papá y su mamá habían arrendado esta propiedad a una pareja mayor, me dijo. Sí. ¿Y ahí qué pasó? Con O sea, el estamos hablando tiempo- además entonces de un arrendo de larga data, hace muchos Sí, años de esto. sí. Ya. Yo era pequeña, entonces yo estimo que el contrato lo firmaron por ahí por el 2005 más o menos. Ya, Eh, 20 años atrás. sí, mucho tiempo. Una vez que mi papá desapareció, tiempo después falleció el caballero, el matrimonio, el esposo, digamos. Y quedó la señora Rosa. La señora Rosa vivía con su hija y no sé bien quién más. La verdad es que ahí rotaba gente en esa casa. Pero quien siguió haciéndose cargo de todo esto fue el hijo mayor, que se llamaba Ricardo. Ya. Entonces él siguió pagándole a mi mamá sagradamente hasta hace un año aproximadamente. O sea, siguió la relación sin problema. Sin Entonces, la ningún casa problema. arrendada, pagaba Sí. a alguien de la familia, Sí. el monto que ustedes habían pactado, ¿siempre fue el mismo monto? ¿Lo fueron reajustando? Mi mamá logró reajustarlo mucho tiempo después, porque el caballero cuando todavía estaba vivo, mi mamá intentó subir el arriendo, pero el caballero la verdad es que se puso muy negativo y dijo no, o sea, yo firmé el contrato con don Leonardo, que es mi papá, y él no está, así que no puede. Mi mamá, obviamente, el tema de muerte presunta, usted debe saberlo, toma muchos años. 10 años. Entonces, sí. Entonces mi mamá no tenía cómo firmar un nuevo contrato porque había muchos trámites que hacer, había muchas cosas que hacer. Pocas veces nos ha tocado acá en el programa, creo que es la primera vez que hablamos de muerte presunta. Claro, y quizás es bueno tocarlo someramente en la parte técnica, para que la gente entienda lo que significa. Cuando una persona fallece, o una persona puede dejar de existir, la existencia de una persona en materia legal termina por la muerte real o la muerte presunta. La muerte real es cuando efectivamente por los signos biológicos, dos electroencefalogramas planos, constata el fallecimiento de una persona y se inscribe en el registro civil y producen los efectos que correspondan. La muerte presunta es por la desaparición de una persona que desconozco dónde está. Y esas son ciertas hipótesis que contempla la ley. Una de ellas es que haya desaparecido de a lo menos 5 años para el periodo de mera ausencia, y a los 10 años de esta ausencia, sin que tengamos noticias de esa persona, se declara la muerte presunta, que produce los mismos efectos que la muerte real, pero esto es una presunción que debe ser establecida y declarada por un tribunal de la República en un proceso judicial. Ahí llegamos al caso de su papá.
para que la gente entienda lo que significa, cuando una persona fallece, o una persona puede dejar de existir, la existencia de una persona en materia legal termina por la muerte real o la muerte presunta. La muerte real es cuando efectivamente por los signos biológicos, dos electroencefalogramas planos, constata el fallecimiento de una persona y se inscribe en el registro civil y producen los efectos que correspondan. La muerte presunta es por la desaparición de una persona que desconozco dónde está. Y esas son ciertas hipótesis que contempla la ley. Una de ellas es que haya desaparecido de a lo menos 5 años para el periodo de mera ausencia, y a los 10 años de esta ausencia, sin que tengamos noticias de esa persona, se declara la muerte presunta, que produce los mismos efectos que la muerte real, pero esto es una presunción que debe ser establecida y declarada por un tribunal de la República en un proceso judicial. Ahí llegamos al caso de su papá. Sí. Ya, se declara la muerte presunta y ahí los bienes de esa persona podemos tramitar la posesión efectiva y pasan a ser de sus herederos. Sí. Los herederos de su papá eran su mamá y usted. Y mi hermano. Ahí había un hermano. Sí. El hermano de Sí, la relación anterior. Mi medio hermano, sí. Pero esto llegó mucho tiempo después. Si no me equivoco, fue el 2017 Ya. que logramos terminar, digamos, todo el proceso. Entre medio de eso había un acuerdo de palabra entre mi mamá y la familia, digamos. Claro, el contrato deja de existir Claro. al declararse la muerte presunta de su papá. Y ahí Es que ya no todavía existió no el se contrato. declaraba. Esto fue mucho tiempo después. Entonces, este caballero, que después falleció, él decía que no podíamos subirle el arriendo porque nosotras no éramos la que habían firmado el contrato. Entonces, Sí. mi mamá estaba de manos atadas. Una vez que este caballero falleció, todo esto en el trámite de la muerte presunta todavía, sin Ya. declararse nada. El caballero fallece y mi mamá consigue después negociar con el hijo mayor, con Ricardo, y logran subir el arriendo, digamos, en ese entonces deben haber sido unos 260.000 pesos, 230.000 pesos por ahí. Entonces, cada cierto tiempo, cada un año aproximadamente, mi mamá le decía a don Ricardo, yo creo que ya corresponde, no sé, 20.000 reajuste. pesos, por ejemplo. Pero todo esto era, digamos, fuera de contrato. Todavía estábamos en trámites de tener la casa, etc. Entonces, y todo iba bien hasta cierto punto. O sea, ellos pagaban de forma juiciosa. Y llevaban hartos años viviendo Muchos en la años. casa. Y uno va adquiriendo confianza con el paso de los Sí. años. Entonces, bueno, todo iba súper bien hasta que el 2024, perdón, en mayo... ¿El año pasado? Sí, el año pasado. Don Ricardo nos habla y nos dice que la señora Rosa, que es su mamá, ya no vivía ahí. Nos explica digamos, un problema que hubo legal. Entonces la señora Rosa se va. ¿Y la casa queda desocupada? No. ¿Por qué? Porque la señora Rosa siempre tuvo a su hija y diversas personas de su familia, sobrinas, no sé. Siempre había mucha gente en esa casa. Nosotras fuimos un par de veces y en más de una ocasión vimos las paredes todas rayadas, llenas de niños, camas por todos lados. Como que habían adaptado la casa para que viviera mucha gente. Hicieron algunas ampliaciones. ¿Gente que subarrendaba o gente No, que eran familiares? familia Ok. de ella. Ella siempre explicaba que tenía una relación, digamos, compleja, que su hija tenía problemas, que tenía que acoger a sus nietas, etc. Pero habían gente que nosotros no teníamos mucho conocimiento de quiénes eran, pero eran de la familia, se supone. Y como ellos seguían pagando juiciosamente y esta relación, digamos, de negocio venía de hace mucho tiempo, entonces se mantuvo todo ahí. Bueno, la señora Rosa se va y queda Paulina, que es hermana de Ricardo, que sería la Otra hija. Otra hija, sí. Ya, y en ese minuto, hasta ese minuto, nunca volvieron a hacer un contrato escrito. No. Ese fue un gran error de Sí, nosotros. Un gran error. La verdad es que don ¿Y estos Ricardo... pagos se hacían por mano del arriendo o se hacían por transferencia por electrónica? transferencia. La verdad es que nos confiamos harto en eso y nos confiamos mucho en que don Ricardo era una persona muy correcta. Él siempre muy correcto en todo. Entonces confiamos mucho en ese vínculo, digamos, de negocio. No ¿Y lo este pusimos último en tiempo duda. qué ha pasado? En mayo del 2024 queda Paulina y queda con sus 2 hijas, que son Valentina y Denise. ¿Menores de edad? No, pero muy jóvenes, Ya. 20 años, 22 años. Denise es la mayor, perdón. Denise es la mayor y tiene una hija pequeña. Ya.
¿Y ellos están pagando también desde Mayo? Valentina pagó. Ella es la que se hizo cargo porque su mamá y su hermana tenían problemas de adicciones, alcoholismo, drogas. Valentina era la única que trabajaba. Y con ella nosotras conversamos. Y ella quedó, no, yo voy a reunir el arriendo y lo vamos a seguir pagando. ¿Y hasta cuándo pagó? Ahí fue un poco difuso porque, por ejemplo, en agosto pagó un cuarto. Después, en septiembre, pagó, no sé, otro poco más. Desde noviembre ya no pagó nunca más, hasta ahora. ¿Y el arriendo en qué monto íbamos? Estábamos en 260, ¿y ahora en cuánto iba? 300. 300. Sí. O sea, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, 5 meses, Sí. a 300.000 pesos. Sí. 1,5 millones. Y eso sin considerar que se deben aproximadamente 200.000 pesos en luz y otros 200 en agua. Wow. Ambos servicios supuestamente están cortados. O sea, 2 millones de pesos la deuda, Sí. más o menos. Sí. ¿Y qué es la última que le han dicho a ellos? Que usted, me imagino que si no le pagan, querrá la casa de vuelta. Sí. Bueno, hemos ido en varias ocasiones, hablamos con Valentina y su hermana, después hablamos con la mamá, después yo hablé solo con Denise. Y bueno, al principio nos vamos a ir a fines de noviembre. Al principio Valentina nos decía, denos 2 meses nos vamos, que somos niñas todavía, somos muy jóvenes. Siempre tenía ese argumento de que ellas eran pequeñas, entonces que les tuviéramos paciencia. ¿Y el último argumento? El último argumento fue con muchas groserías y fue, Ya, no me van a terminó sacar. la buena onda, Sí. simplemente hay Lo una último reticencia de querer fue, irse. no me van a sacar de aquí porque yo conozco las leyes. Eso fue lo último que nos dijo Denise. Qué bueno que las conozca, pero no las respeta. Sí. Fuimos con nuestro periodista Leonardo Baeza a buscarla, a su arrendataria, a una de sus arrendatarias. Veamos cómo le fue. Llegamos hasta la zona sur de nuestra capital, específicamente aquí a la comuna de San Bernardo. A mi costado estaría la propiedad por la cual está luchando Nelly por recuperar, quien hace más de 10 años dejó en arriendo y que hoy no ha podido recuperar. Esperemos y veamos qué tal nos va. Carmen Gloria, una integrante del hogar, me acaba de decir que me va a abrir la puerta y que vamos a conversar, pero sin cámaras. Así que vamos a ver qué tal nos va. Bueno, Carmen Gloria, tuvimos la oportunidad de hablar con una de las personas que viven en esta propiedad, la señorita Denise. Ella lamentablemente nos dice que está en una situación muy precaria, que aunque quisiera irse de esta casa, no podría tener ni siquiera dónde vivir. Es por esto que le hemos pedido a nuestra trabajadora social que se contacte con ella para ver si esto es verdad y orientarla en lo que pueda necesitar. Lamentablemente están en una situación de vulnerabilidad y que hoy no les permiten salir de esta propiedad. Lo único que piden son 2 meses e irse. ¿Parecía la respuesta que recibió usted? Los mismos 2 meses. Nuestro equipo se comunicó también telefónicamente con Valentina, que era la hija de Paulina, que pagaba el arriendo según lo que usted nos dice. Sí. Si bien no quiso hablar en el programa acá, sí habló con uno de nuestros periodistas y le señaló que ella hacía 2 meses que se había ido de la casa y por tanto no está pagando ese arriendo, ni existe la posibilidad que lo siga pagando porque ella no vive en la casa. A la petición del Leonardo, nuestro periodista, a Carolina Faúndez que se contactara con una de las jóvenes para ver si necesitaba ayuda o de qué forma podíamos ayudarla. A pesar de las llamadas insistentes de parte nuestra, no contestó, no se comunicó. Tanta ayuda no necesita, parece. O sea, si no... O tan consciente de la realidad no está. Porque aparentemente sí hay evidentemente un consumo excesivo acá y problemas de adicciones que no están siendo tratadas, no están con ánimo tampoco de buscar ayuda o de aceptar ayuda. Este caso, señorita, es bastante frustrante para nosotros porque no hay una recepción que nos permita buscar una solución, hablar con las partes y llegar a algún acuerdo. Ella propone 2 meses de espera, pero a mí me parece que es lo mismo que le han estado diciendo los últimos 5 meses de relación. Entonces no tiene ninguna credibilidad esta oferta. No.
Más que ella misma lo dijo, o sea, ella me dijo, me van a sacar de aquí por la fuerza. Me van a sacar, o sea, con los carabineros, así en el fondo. Y eso es lo que ocurre cuando no se quieren ir, no quieren negociar, no quieren conversar, no quieren llegar a un acuerdo. Y lamentablemente acá no hay contrato, pero ustedes ya tienen la posesión efectiva de su padre y está la casa ya a nombre de ustedes, ¿o no? Sí. El mayor, digamos, problema de esto, porque a mí también me da lástima, o sea, como lástima en el buen sentido, digamos, me siento empatía también por la situación de ella. Yo las vi hace un tiempo y sé que hay una niña pequeña de por medio, entonces yo también lo lamento mucho. Pero pasa que mi mamá, una vez que hace aproximadamente 2 años, mis abuelos enfermaron y ella se tuvo que ir al sur. Y mi mamá no trabaja, ella solo se dedica a cuidar a mis 2 abuelos en el sur. Entonces ella Sin vive entrar en de esto. detalle, nosotros pudimos confirmar que ahí solo viven mayores de edad. Aparentemente una protección judicial respecto a la menor de edad que estaba ahí. Sí. Así que, señorita, directo a un juicio de precario. Entiendo y le agradezco su empatía con ellos, pero usted no puede hacerse cargo de algo que no corresponde. No, Y para eso nada. perjudica a su mamá y a usted. Mi mamá lleva harto tiempo sin recibir este ingreso y obviamente la perjudica mucho porque ella vive en el campo en este momento. Entonces no hay forma de que ella reciba otros ingresos para esperarla 2 meses más y seguirla esperando hasta que ella logre encauzar su vida. Entonces, Sí, nuestro mensaje para doña Paulina y doña Denise, que son las personas que están aún en la propiedad o que aparentemente están en la propiedad, es que ojalá le alcance el tiempo, porque doña Camila, de acá la vamos a dar las indicaciones para que inicie la acción de precario en los tribunales civiles, y si esa acción demora más de 2 meses, el tiempo corre a favor de ustedes, si es que cumplen la promesa de desalojar la propiedad en 2 meses. Y nosotros en 2 meses exactos vamos a recordarles este compromiso para ver si se va a cumplir. Y si por alguna extraña razón deciden no hacerlo, bueno, ya va a haber estado avanzado el juicio y el desalojo va a ser inminente. No pierda más tiempo. Las cosas que la estaban a usted deteniendo, que son la empatía por otras personas que están en una situación de vulnerabilidad, no son su responsabilidad. Y la menor de edad que estaría ahí o que estaba ahí, ya no está. Recupere esta casa por usted y por su madre como corresponde en una acción de precario. Con esto nosotros cerramos la audiencia.